Desde hace unos meses vengo trabajando junto con la gente de Tionix Studios en un juego musical que pronto tendrá su primer demo pública, Beatlords, del cual hablaremos en otros videos con más detalle. Pero ahora les voy a contar mi experiencia a la hora de crear animaciones 2D para una parte crucial del juego. ¿Arrancamos? Crear animaciones 2D para un juego no es una tarea sencilla. En primer lugar, necesitas tener en claro qué querés animar y el objetivo que cumplirán dentro del juego. Por lo general, uno dice animaciones y lo primero que se nos viene a la cabeza son los movimientos del personaje principal o los enemigos en pantalla. Caminar, correr, saltar, esquivar y un montón de etcéteras. Pero en este caso, luego de analizar en profundidad el corazón del gameplay del proyecto en el que venimos trabajando desde hace un par de meses, decidimos agregar un detalle que a nuestro criterio le da un plus a la experiencia del jugador durante la partida. Estamos hablando de un par de brazos que pertenecen al personaje principal elegido y que acompañarán con ciertos movimientos los botones que el jugador presione durante la partida. Una de las tareas más difíciles fue decidir qué herramienta utilizar para crear estas animaciones. Y aclaro, no soy animador profesional ni mucho menos, pero por un tema de tiempos y costos, aprendí lo básico para llevarlo a cabo, por lo menos para implementarlo en la primer demo que está pronto a salir. Entre las herramientas que teníamos en la mesa elegimos Spine, de Esoteric Software, porque pensamos que es la mejor opción para este proyecto. Ya vamos a ver los pros y contras que descubrí a mi parecer luego de esta experiencia. Ahora sí, manos a la obra. En primer lugar, tendremos que tener la ilustración o gráfico a animar, separadas en capas, obviamente. En mi caso, usamos Krita para diseñarla, pero los conceptos se aplican de la misma manera en Photoshop. Es más, se puede exportar un archivo de Krita hacia Photoshop si es que te resulta más familiar este editor para trabajar. Una vez que exportamos las capas en archivos PNG por separado hacia una carpeta, abrimos Spine y guardamos el proyecto vacío dentro de esta misma carpeta, de tal manera de tener a mano las imágenes que acabamos de exportar dentro del proyecto en el panel derecho. Así de fácil. Solo basta ir arrastrando cada una de las capas para darle forma a nuestros brazos dentro del panel Setup de Spine, que es donde preparamos la gráfica para luego aplicarle la animación. Ahora sí, en el panel Setup y con todas nuestras piezas o capas acomodadas más o menos como queremos que queden ubicadas, seteamos un orden tal como en Photoshop o Krita, para poner algunas capas detrás y otras por delante, según nuestro criterio. A esto lo hacemos desde Draw Order, simplemente arrastrando las capas arriba o abajo. El siguiente paso es agregar una malla, o mesh en inglés, en cada una de las capas para que luego, cuando agreguemos los huesos, éstas se deformen y acompañen el movimiento. Entonces, hacemos clic en una de las capas, luego cliqueamos el botón Edit Mesh y comenzamos a dibujar la malla alrededor de nuestra imagen. En este paso tendremos que tratar de encontrar un balance entre la cantidad de vértices que crearemos para optimizar el uso de CPU a la hora de la animación. Ya saben, cuanto más puntos, más movimientos de malla y por lo tanto más consumo de CPU. Así que a optimizar bien este diseño. Muy bien, llegamos al momento de agregar los huesos de nuestra figura. Y cuando decimos huesos, estamos hablando literalmente de cómo se movería la imagen si tuviese huesos de fondo que permitan esto. Por lo que aquí, y en figuras humanoides, seguramente podremos aplicar todos nuestros conocimientos aprendidos en la clase de biología en la secundaria o preparatoria. Okay. Para crear huesos, seleccionamos el botón Create y hacemos un clic para indicar el punto de partida de un hueso, luego hacemos otro clic para indicar su final. Repetimos este proceso procurando ordenarlos en jerarquías de tal manera que un hueso padre podría afectar con su movimiento a sus huesos hijos. En mi caso, renombré el hueso padre a brazo, lo seleccioné y luego creé un nuevo hueso, el cual se generó debajo como un nuevo hijo en la jerarquía. También le cambié el nombre a mano. Hice luego clic nuevamente en el hueso padre y repetí el proceso para crear otro hueso correspondiente a la mano y así sucesivamente con todos los huesos restantes. El proceso más importante quizás aquí es indicarle a Spine cómo se comportarán las mallas y cada una de las capas respecto a los huesos que acabamos de crear. Y ahí entra el proceso de asignar pesos a cada vértice creado, para que se muevan mucho o poco en relación con el movimiento de los huesos. Para setear esto, hacemos clic en Weights y luego en Bind con una capa seleccionada y comenzamos a asignar los huesos que afectarán a la misma y el peso de cada uno de ellos. Cuanto más peso, mayor será el movimiento de los vértices con el hueso en cuestión.
Podemos ver ahora que los vértices cambian de color de acuerdo al hueso correspondiente, para darnos una idea visual de qué zona es afectada por cuál hueso. Spine cuenta con un botón auto para dejar que haga el trabajo de manera automática por nosotros, pero bueno, nunca está de más ajustar algunos valores a nuestro gusto y necesidad. Finalmente ya tenemos todo listo para comenzar con la animación. Gran parte del proceso anterior que hicimos se conoce con el nombre de rigging, que no es otra cosa que poner a punto todo lo necesario para que las texturas o ilustraciones cobren vida a través de la animación mediante los huesos. En la ventana de Animation tenemos lo típico de una ventana de animación propiamente dicha, destacando el timeline, que es donde vamos a ir indicando una posición, rotación, tamaño, etc. en un determinado punto de tiempo, así que solo queda seleccionar un hueso para animar y aplicarle un poco de magia. En mi caso, apliqué una rotación suave en la base del brazo, para lo que, en primer lugar, establecí su posición inicial al inicio del frame 0 y la misma posición al final en el frame 70. Con esto nos aseguramos que tanto al inicio como al final de la animación, el objeto se encuentre en la misma posición. Agregué un keyframe para cada caso, con lo que solo me resta aplicar una rotación en el medio de ambos puntos para lograr un efecto como el que están viendo en este momento. Y ahora solo resta repetir este concepto, es decir, keyframe inicial igual a keyframe final y algo diferente en el medio, con el resto de los huesos que necesitemos mover en nuestra animación, para llegar a una animación idle como el resultado que estamos viendo. Y creo que no salió nada mal para hacerlo por primera vez. El paso final es exportar el proyecto a Unity o a cualquier otro de los motores soportados por Spine. Y listo, ya tenemos nuestro Game Object preparado y listo para ser animado dentro del juego. Ahora sí, al finalizar esta experiencia les puedo dar mi opinión al respecto sobre Spine. Entre los pros que encontré, te puedo mencionar la facilidad de uso y curva de aprendizaje relativamente rápida, tan solo basta ver un par de tutoriales en YouTube y es suficiente para poder lanzarte a probar tus propias animaciones por vos mismo. Spine cuenta con actualizaciones periódicas tanto de la herramienta como en sus runtimes, que son los que se instalan dentro de los motores como Unity o Godot, por ejemplo, para que tu animación pueda ejecutarse dentro del juego. También tiene soporte para una amplia variedad de motores y herramientas como Unity, Unreal, Godot, WebGL, Flutter, etc. Otra de las ventajas que noté en esta herramienta es el uso de esqueletos, mallas avanzadas, movimientos que simulan un 3D o un 2.5D como se le dice actualmente, el uso también de skins para cambiar rápidamente de apariencia de tu objeto animado sin tener que crear nuevamente todas las animaciones, algo que realmente es muy útil a la hora de animar objetos o personajes similares. Y entre las contras te voy a mencionar la única que encontré hasta este momento. El precio. Sí, es la única razón que puede frenar su utilización. Pero bueno, si el proyecto en el que estás trabajando tiene fines comerciales, solo basta con contemplarlo como un costo adicional y por única vez, y listo. Si bien no es un producto barato, creo que vale la pena la inversión. En este caso, hay que tratar de mirar el vaso lleno. Y si no querés invertir tanto dinero para tu primera experiencia animando, existen otras alternativas a Spine para tener en cuenta. Te voy a nombrar algunas de ellas. La primera, Dragon Bones, que es, a mi criterio, el competidor directo de Spine. Entre los pros podemos decir que tenemos características muy similares a las de Spine y la más importante de todas, que es gratis. Pero, entre las contras te puedo decir que es una herramienta que actualmente se encuentra de cierta manera obsoleta, ya que desde hace un par de años el proyecto fue abandonado y actualmente es un poco difícil hasta encontrar los links de descarga del mismo. Otra cosa a tener en cuenta es que los runtimes de Dragon Bones, tal como los tiene Spine, no están actualizados y en algún momento dejarán de funcionar con las nuevas versiones de Unity u otro motor, así que es algo a tener en cuenta. Otra de las herramientas o alternativas que tenemos es Toon Boom Harmony Gaming, el cual, como podemos ver, tiene un costo de suscripción mensual según el tipo de plan que elijas para poder utilizar esta herramienta en tu día a día. Es una herramienta que tiene un montón de features interesantes, pero bueno, tiene un costo. La tercera herramienta que vamos a ver es Spriter Pro,
que también tiene un precio accesible, lo pagás por única vez. También utiliza el sistema de huesos para animar en capas. Tiene un par de features bastante interesantes, pero entre las contras, por lo menos en mi experiencia, es que no tiene tanto soporte y, a decir verdad, están trabajando con una versión alfa desde hace un par de meses y como estaba necesitando terminar con este proyecto cuanto antes, la dejé de lado, pero también es una excelente e interesante opción. Y por último, tenemos también el editor de animación incluido dentro del editor de Unity, el cual obviamente es totalmente gratuito, pero la contra que estoy viendo con esta herramienta es que es un tanto poco flexible, como así también quizás lo más importante de todo es que si la utilizas quedas atado al motor y si vos necesitas exportar esta animación hacia otra versión, hacia otro motor o hacia otra herramienta, seguramente te va a costar un poco más. Y con todo lo que viene pasando con Unity actualmente, quizás por ahí es recomendable tener las animaciones por lo menos independientes o fuera del motor para que puedas decidir hacer lo que quieras con ellas a futuro. En conclusión, se pueden crear animaciones 2D para tu juego de diferentes maneras y con diferentes herramientas. Solo basta hacer un balance entre tiempo, costo, facilidad de uso, portabilidad hacia otras plataformas, etc. para decidir cuál es el camino que vamos a tomar en un determinado proyecto. Las herramientas están sobre la mesa, es ahora tu decisión cuál vas a usar. Coméntanos aquí abajo en la caja sobre tus experiencias animando o usando alguna de estas herramientas u otras que quizás por ahí no mostramos en este video, así aprendemos entre todos un poco más. Y si te gustó el video, nos ayudarías un montón regalándonos un like y compartiéndolo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, con tus amigos. Hasta aquí llegamos, yo me despido, nos vemos en la próxima. Hasta luego.